Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 3, en el capítulo 2, 18 de enero del 2020. Shalom y bienvenidos a Beth Ariel. En las noticias, la última vez hablamos del ecumenismo. El ecumenismo es la unión de todas las iglesias cristianas independientemente de la fe, siempre y cuando se llamen cristianos. Al mismo tiempo, con el ecumenismo, también hay un movimiento por la unión de todas las religiones del mundo. Hay un término para esto, creo. Se llama omnismo, una creencia que todas las religiones conducen a Dios. Cuando todas estas creencias se reúnen, entendemos que el fin no está lejos. Esto es una señal del fin de los tiempos. Toma todo el capítulo 17 del libro del Apocalipsis para hablar de esto, ya que va a ser un acontecimiento juntos, el ecumenismo y el omnismo, que van a llamarse el misterio de la mujer. Esto está en Apocalipsis 17:7. Ahora escuchen esta noticia. El Papa ha lanzado un evento mundial sobre el tema de la Alianza Educativa Amplia. Será un pacto global que no se limitará a las instituciones escolares y académicas, sino que debe ser compartido por todos, por todas las religiones, que tendría lugar en el Vaticano el 14 de mayo en Roma, pero por la situación pandémica actual se aplazó su realización entre el 11 y 18 de octubre del 2020. Vi el video de 4 minutos en el sitio web del Vaticano y allí invitan a representantes de varias religiones y líderes políticos a asistir. Allí habla del mundo como un pueblo que necesita reunirse para educar a los niños del mundo. La noticia vaticana dice que nunca antes existió tal necesidad de unir nuestros esfuerzos en una amplia alianza educativa y restaurar el tejido de las relaciones en aras de la humanidad más fraterna. Una de las palabras claves en su invitación es el diálogo. Pero no he oído pronunciar el nombre de Jesús ni una vez. Pero, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Obviamente las escrituras tienen que ser ignoradas para esto. Esta es una más de las muchas señales que estamos viendo fluir frente a nuestros ojos y parece que están aumentando como si el Señor estuviera llamando a todos a estar listos para su próxima venida. ¿Y qué mejor momento que estudiar el libro de Zacarías, que realmente creo que tiene mucha más relevancia hoy que en cualquier otro momento de la historia? Abramos nuestras Biblias a este gran libro de Zacarías, uno entre el grupo de 12, que comúnmente llamamos profetas menores. Si se les llama menor, no es porque sean menos importantes de alguna manera, sino porque contienen menos información que los principales. Sin embargo, Zacarías se destaca entre ellos, porque es el más largo de los profetas menores y uno de los libros más profundos en las Escrituras. Lo que realmente es sobresaliente en este libro, hasta ahora, es que el Señor se muestra como aquel que está muy presente y comprometido en nuestras vidas. Incluso en esas circunstancias minúsculas que tal vez hayamos pensado que está demasiado ocupado, demasiado importante para inclinarse y ayudarnos. Pero aquí no solo Él baja, sino que habla desde su corazón, da voz
a sus emociones y allí aprendes cuán grande es tu Dios. Se conmueve por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es receptivo y susceptible a nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones. ¿Conocían a Dios de esta manera? Es el Dios de siempre y siempre presente. En la primera visión vemos al Mesías mismo, no en el cielo mirando hacia abajo, sino en lo profundo, en el fondo mismo con su pueblo, Israel, que están en peligro, rodeados de tinieblas, pero está en el ardor con ellos y en un caballo alazán rojizo, listo para defender y proteger. Es tan triste que Israel y nosotros no veamos esto siempre, que no percibamos su amor y que se preocupa por nosotros y ellos, Israel. Estarían sorprendidos y emocionados. Allí el Mesías habla de su Padre Celestial acerca de ellos, de su pronta redención. El Padre responde de la misma manera, 3 veces en esta primera visión. Afirma y reafirma que sus palabras se llevarán a cabo. Jerusalén es el tema principal, pero en realidad es un medio a través del cual su amor se derrama en este libro, por lo que cualquiera de Israel o de las naciones puede mirar a aquel que está llamando. De hecho, el libro en sí comienza con un llamado a regresar a Él, a hacer verdadero tsuvah, que en hebreo literalmente significa volver, arrepentimiento, no físico, sino uno espiritual, arrepentimiento. Cualquiera puede hacerlo desde donde uno está. En la segunda visión, Zacarías identifica a un culpable, a un agresor. Las naciones del mundo que piensan que son tan poderosas y que enojan tanto a Dios, que están más enojados con ellos que con Israel. ¿Cómo podría ser esto? Vimos a través de todo el Tanaj, a través de Jueces, Reyes, Isaías, Jeremías, cuán enojado está contra aquellos de su pueblo que se rebelan contra él. Pero estas naciones superan a Israel. Es en este punto que abrimos la tercera visión de este libro, que reafirma una vez más que Dios está regresando y que Jerusalén está, que conocemos ahora, está que todas las naciones han comenzado a rodear para apropiársela. Será la capital de Dios, porque Él ha comenzado a medirla y a planificar su construcción. Y hay algo tan especial en esta visión. Es allí donde vamos a ver lo ocupado que está el cielo por nuestra cuenta. Francamente, no me di cuenta de cómo los acontecimientos en la tierra afectan e influyen tanto a los cielos hasta que leí Zacarías. Desde la primera visión hemos visto cómo los ángeles también expresan su ira ante la triste condición de nuestro planeta. En esta visión vemos dentro de su dimensión espiritual y nos enteramos de lo comprometidos que están con los acontecimientos del planeta. Comencemos leyendo los primeros 5 versículos de Zacarías 2. Este texto es tan rico que nos proyectará en muchas otras partes de las Escrituras. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías 2, de 1 al 5. ¿Has visto lo ocupados que están todos estos ángeles? ¿Cómo uno iba a medir Jerusalén? Zacarías le pregunta, ¿a dónde vas? Zacarías se siente como en casa, allí muy cómodo con ellos. Entonces, el ángel que interpretó las visiones, las primeras 2, comenzó a alejarse de Zacarías. ¿Dónde? No sabemos. Pero entonces otro aparece y le pide a este ángel que regrese a Zacarías con una palabra del Señor.
Creo que esto es un privilegio para el lector presenciar una escena así y tener una sorpresa en esta otra dimensión, este mundo paralelo. De esta visión, lo que aprendemos es que estos ángeles parecen ser muy parecidos a nosotros cuando se trata del conocimiento del futuro. Hacen las cosas a medida que los acontecimientos se desarrollan y están tan emocionados con nosotros. Uno de ellos está llamado a medir Jerusalén en ese momento crucial, no antes. Y cuando el ángel que estaba con Zacarías pensó que era el momento adecuado para ir a otro lado, otro ángel viene y le dice que el plan había cambiado y le dice que regrese a Zacarías. Esto nos hace ver claramente que no son omniscientes, pero están aprendiendo con nosotros y viviendo los acontecimientos presentes con nosotros. Y esto encaja bien con lo que se nos dice de los ángeles en las Escrituras. Pablo nos dice que en verdad están descubriendo grandes cosas al observar los acontecimientos en la tierra y al seguirnos. Permítanme llevarlos a un poderoso pasaje en el libro de Efesios y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, del 9 al 10. Lo que esto dice es que ahora la sabiduría multiforme de Dios, que es sus futuros decretos, su voluntad, cosas desconocidas en el pasado, ahora se están haciendo saber a través de la iglesia. ¿A quién? A los ángeles. Esos son los principados y poderes en los lugares celestiales. Es como vemos en Zacarías, los ángeles están aprendiendo cosas nuevas sobre Dios, sobre el futuro, a lo largo y a través de la iglesia. Se han dado cuenta que Dios puso su sabiduría en exhibición en la iglesia. Por tanto, estamos siendo observados, analizados y escrutados por ángeles. ¿Te has dado cuenta de esta tremenda responsabilidad que nos da? Voy a vestirme un poco mejor la próxima vez y ser extremadamente gentil con cada uno de ustedes. No quiero decepcionar a estos seres vivos que esperan tanto de nosotros, porque ahora estamos siendo ejemplos, no solo para la gente de este mundo, sino también para los ángeles. Y Pablo no lo hace fácil con esto. Él, siempre preocupado por el comportamiento del creyente, dice que hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9. La palabra espectáculo es del griego theatrón, donde aprendemos nuestra palabra teatro, por lo que estamos en el escenario con millones de ojos mirándonos. Démosles pues una buena prestancia y no nos avergoncemos de nada en relación a Dios y le demos toda la gloria a Él a través de cada acción y a través de cada palabra para, como dice en la primera de Juan 2:28, que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque después de todo, es todo para Él que nos salvó. Y estos ángeles no están mirando para juzgar, sino para aprender de nosotros. Pedro nos dice que su deseo es realmente buscar al Mesías y saber los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Estos son sus deseos, y así pues, enseñémosles bien, caminando con Dios. Y es una gracia que Zacarías y nosotros mismos podamos verlos de la forma que están aquí en el texto, porque son seres muy poderosos, y nosotros mismos tenemos tanto que aprender de ellos, especialmente su obediencia y sumisión a la autoridad divina, algo que está disminuyendo hoy como otra señal del fin. Permítame llevarlos a solo 2 versículos de Ezequiel en el capítulo 1.
No es un capítulo fácil, pero el mensaje es simple: ver lo poderosos y obedientes que son estos seres. Lo que el profeta tiene adelante de sus ojos desafía las leyes de la física. Al ver que las alas de 4 de ellos se tocaban punta con punta, con los ángeles formados como en un cuadrado, ninguna de las alas desconectada de la ala del otro ángel, pero cada uno de ellos se movía derecho hacia adelante. ¿Cómo se hace eso? Veamos lo que dice el versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen andaban, y cuando andaban no se volvían. Ezequiel 1:12. Sus alas se tocaban unas a otras, reflejando su unidad, como están trabajando como uno solo, con un objetivo, para glorificar al Señor. Ninguno de ellos se volvió hacia el otro lado, y lejos de los otros, se volvieron juntos. Esta es una gran imagen de unidad, y todos van a donde el Espíritu quiere ir, allá arriba. Son obedientes. Todos saben que el mejor camino es el camino de Dios, del Espíritu. Esto nos da una gran enseñanza. Y cuando Ezequiel fue llamado a describirlos, solo podía ver su amor por Dios, su disciplina. Y es así como Ezequiel dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Ezequiel 1:10. No imaginemos un cuerpo con 4 cuellos y 4 caras. Esa no es la imagen aquí. Deberíamos ver solo una cara con 4 aspectos o facetas, 4 expresiones diferentes. Expresión de inteligencia y libre albedrío en la cara del hombre. Expresión de fuerza y poder en la cara de un león. Expresión de servidumbre y obediencia en la cara de un buey. Expresión de libertad en la cara de un águila, y cada uno reflejando una faceta de su creador, Yeshua. Inteligencia, poder, servidumbre y libertad. Estas cosas caracterizan al creyente en Yeshua. El león nos recuerda al Mesías tal como se representa en el Evangelio de Mateo, donde está el Rey de los judíos. El buey nos recuerda la servidumbre de Jesús tal como está representado en el Evangelio de Marcos. El rostro del hombre simboliza la humanidad y el sufrimiento del Mesías, tal como se representa en el Evangelio de Lucas. Y el águila simboliza la divinidad del Mesías, como el Evangelio de Juan lo representa. Reflejan a su Creador en todos sus ministerios, y estos ángeles de Ezequiel llevaban a Cristo. Y estos tan poderosos que son, están llamados a ministrar, a ayudarnos, como lo hacen a Zacarías en nuestro texto. De hecho, en Hebreos 1:14 se nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos nos ministran o nos sirven, incluso ahora como somos. Imaginen después. Nos hemos dado cuenta que tenemos un ejército tan poderoso de ángeles como amigos. Por supuesto, no debemos tratar de ponernos en contacto con ellos. Solo hablamos con Dios en el nombre del Mesías a través del Espíritu. Pero la Biblia nos da toda esta información para que estemos al tanto. Hay una historia que quiero compartir con ustedes que nos vino de una persona, un creyente que estaba en el Titanic cuando se hundió. Se trata de un hombre llamado Charles Herbert Lightoller. Su madre murió durante su infancia. Su padre lo abandonó. Él huyó aventurándose como marino a la edad de 13 años. Era marinero del Titanic cuando se hundió. En ese momento, el 14 de abril, sintió un bache en el movimiento hacia adelante de la nave. Saltando de su litera, pronto se enteró que el Titanic había golpeado un iceberg. A medida que se desarrollaban los horrores de esa noche, Lightoller finalmente se encontró de pie en el techo de los aposentos del oficial. El agua azotaba a sus pies, mientras ayudaba a todos y cada uno de los que lo rodeaban en botes salvavidas. Finalmente, no había nada más que hacer para Lightoller que saltar del techo a las aguas heladas del Atlántico Norte.
El choque de agua de -2 grados contra su cuerpo lo sorprendió. Mientras luchaba para nadar lejos del barco, de repente fue aspirado e inmovilizado contra la rejilla de ventilación que extendía hasta la sala de las calderas. Estaba atascado, ahogándose y cayendo con la nave. De repente, el Salmo 91:11 vino claramente a su mente. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, te guarden en todos tus caminos. En este momento, una explosión de aire caliente desde el vientre de la nave disparó Lightoller como un misil a la superficie del océano. Por fin logró agarrar un trozo de cuerda unido a un bote salvavidas volteado y flotó junto con él hasta que se tiró en la parte superior del barco al revés. Se volvió y vio los últimos momentos del Titanic. Su popa se levantó en el aire hasta que el barco estaba en una posición absolutamente perpendicular. Luego se hundió lentamente en el agua. Sacó unos 30 hombres del agua en lo alto del bote salvavidas y juntos, dice, recitaron el Padre Nuestro. Lightoller tomó el mando del barco y los guió a un lugar seguro. Vea lo que un creyente puede realizar a través de la ayuda de Dios que utiliza a sus ángeles. Volvamos ahora al texto de Zacarías y veamos cómo el Señor habló a través de estos ángeles. ¿Qué iba a hacer el primer ángel? Medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Zacarías 2:2. Este es el principio de la promesa que escuchamos en Zacarías 1:16, que dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Aquí está la plomada tendida por orden del arquitecto. Hoy la persona designada para tender la plomada es un topógrafo, y es aquel que establece límites oficiales de la tierra, espacio aéreo y agua. Y en Zacarías ya fue enviado a medir el emplazamiento de la morada de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, nada puede cambiar o alterar esto. Las medidas ya están tomadas. Y el texto nos dice que fue a medir su anchura y su longitud. Generalmente la longitud es medida primero. Estas dos palabras, anchura y longitud, se encuentran unas 45 veces en la Biblia. Y siempre la longitud precede a la anchura, excepto aquí, y 2 veces en Ezequiel 40:11 y 48:8, donde se toman las mismas medidas del templo y de Jerusalén de los tiempos mesiánicos. Tal vez esto sea para indicarnos el tamaño prometido de la tierra. En la historia, la longitud de la tierra de Israel no ha cambiado drásticamente, pero su anchura lo hará en el futuro. El ángel entonces comienza con la anchura, tal vez para recordar la primera promesa de Abraham en Génesis 15, una promesa tan difícil de creer, pero que se cumplirá, y aún más, el Señor se asegura de enviar otro ángel para confirmar que sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías 2, del 1 al 5. Sabemos que Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén después de Zacarías, pero la profecía de Zacarías va más allá de sus tiempos. Ella se extiende a los tiempos mesiánicos, porque sin muros será habitada Jerusalén. Así es como muchos rabinos lo entendieron. Kimchi, Abarnabel, también el Pexicta, que es una colección de literatura rabínica, vieron al Mesías y a los tiempos mesiánicos en este texto, algo que se pierde en la enseñanza rabínica moderna. Una ilustración. Algunos rabinos imaginan un enorme muro de fuego que solo los justos podrán caminar, como Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, que fueron arrojados al horno ardiente por Nabucodonosor, y caminaron dentro de él como alguien que camina al sol
para mantenerse caliente en un día frío. Y en las Escrituras la gloria de Dios a menudo está relacionada con el fuego. Cuando bajó al monte de Sinaí, leemos que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto está en Éxodo 19, 18. Y es tan impresionante que el pueblo tembló y le dijo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto está en Éxodo 20, 19. Entendieron que ellos no podían acercarse a Dios a menos que haya un mediador. Y aquí en la promesa de Zacarías 2:5, Dios se ve como un muro de fuego en derredor, rodeando a Jerusalén para protegerla. Y en el Targum se vio la palabra de Dios como un símbolo del fuego mismo. Escriben: y mi memra será para ella, dice el Señor, como un muro de fuego que rodea su ronda, y haré que mi Shekinah more en medio de ella en honor. Esto es más al punto. Estas personas que tradujeron el Targum pusieron tanto énfasis en el poder de la palabra de Dios, que es el memra en arameo. Acuérdense que el Targum es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al arameo antes de la venida de Jesús. Los rabinos de antes de la venida de Jesús tenían amor por la palabra de Dios más que los fariseos y los saduceos de la época de Jesús. La palabra de Dios es personificada y para ellos es Dios mismo, como lo hace Juan en los versículos iniciales de su evangelio cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Se dirigió por primera vez a estos judíos del siglo I, cuyas Biblias era el Targum. Muchos entendían a quién se refería. Y ver que mencionan el Shekinah, la gloria de Dios. Este es el nombre dado de cualquier manifestación física de Dios, como el Espíritu Santo. Allí están juntos su palabra y su espíritu. Estos rabinos anteriores al siglo I tenían una comprensión mucho mejor de las Escrituras que los fariseos y saduceos del siglo I. Este conocimiento desapareció con esos fariseos y saduceos, y es por eso que no reconocieron al Mesías. La profecía de Zacarías encontrará el cumplimiento en el estado eterno, porque aquí es donde Zacarías nos trae. Leemos en Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra traducida morará es shkenu, que significa literalmente tabernáculo. Esta palabra tiene una raíz hebrea proveniente de la palabra mishkan, el hebreo para el templo, y donde obtenemos la palabra Shekinah, el nombre dado a las apariencias físicas de Dios en la Biblia. La misma palabra se utiliza cuando dicen en Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto es quien Yeshua era, Dios con nosotros. Y aquí en Apocalipsis, Dios morará con nosotros y será nuestro Dios para la eternidad. Este es el cumplimiento final de la segunda parte de esta gran profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios había venido al tabernáculo con nosotros la primera vez con Yeshua. Aquí es el Emmanuel en el estado eterno, viviendo con cada uno que lo hizo su Salvador personal. Aquí es donde esta parte de Zacarías trae a un tiempo de alegría completa y absoluta, un tiempo que no está lejos. Y aquí es donde llegamos al corazón del capítulo. Estamos a punto de presenciar una conversación excepcional y única entre Dios en el cielo y el Mesías en la tierra. Comencemos con los versículos 8 al 11. A medida que los leemos, tratemos de ver quién es quién.
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojos a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Quién está siendo enviado aquí? 3 veces en diferentes formas se nos dice que Él, Jehová, me ha enviado. Primero es enviado tras la gloria, y luego 2 veces el mundo entero sabrá que es enviado, en el versículo 9 y 11. Seguramente no es el profeta el que es enviado, y los comentaristas rabínicos serios están de acuerdo al ver al Mesías que está siendo enviado a salvar a Israel. Kimchi, un rabino del siglo XII, y Abarbanel, un rabino del siglo XV, que se atreven a escudriñar las escrituras para hablar, entendieron que el texto hablaba de la aparición del Mesías, y vean que es solo al final, después de la gloria, después de la segunda venida, que sabrán quién es el Mesías. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces, no antes. ¿Y cómo lo sabrían? Zacarías nos dice más adelante que reconocen sus heridas y mirarán a mí, a quienes traspasaron. En Zacarías 12:10 está esto. Por eso hay un elemento sorpresa. Entonces solo al final la nación lo sabrá. Pero, ¿quién es el Mesías en el texto? Veamos cómo Jehová y el Mesías son iguales en el texto. Hagamos las preguntas de nuevo. ¿Quién viene y quién lo ha enviado? ¿Estás listo para una gimnasia matemática? ¿Quién viene? En el versículo 10, el mismo Señor, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Quién lo envía? En el versículo 9 y 11, 2 veces se nos dice que es el Señor mismo, el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Así que aquel que es enviado es el mismo que el que está enviando. Aquí es cuando sabemos que Yeshua es Dios. Hagamos otra pregunta. ¿Y quién morará en Jerusalén? Se nos dice en el versículo 5 que es Jehová. Otra vez vemos su nombre propio y quien dice que para gloria estaré en medio de ella. Y en el versículo 10 se nos informa que realmente Jehová dice, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Hasta que leemos en el versículo 11 donde dice, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Aquel que envía es de nuevo aquel que es enviado, y la nación de Israel lo reconocerá al final. Aquí la naturaleza del Mesías se nos revela de nuevo. Miqueas nos dice que Él viene de la eternidad, no es de la tierra, o no es de esta tierra, a pesar de que su cuerpo es un cuerpo humano. Isaías nos dice que el niño que se llama el Dios Todopoderoso, el Gibor, es también hijo que se llama literalmente Padre Eterno. Jesús no es un hombre como los demás, es exclusivo, lo que significa que excluye otra religión y fe que no acatan sus enseñanzas y que no explican bien su naturaleza, que se encuentra todo esto en las Escrituras. Jesús es uno y único. Y así, en nuestro texto de Zacarías capítulo 2, vemos una pluralidad que muestra claramente al divino Mesías, y sin embargo solo hay un Dios. En el judaísmo hablan de la unidad de Dios, la unidad en el Shemar, Deuteronomio 6:4, que los judíos repiten 2 veces al día. Maimónides
un venerado rabino moderno, fue llamado a debatir la Trinidad y la divinidad contra el abuso del cristianismo nominal. En ese momento, estos católicos solían tomar pasajes como el de Isaías, Miqueas y Zacarías para obligar a los judíos a convertirse al catolicismo. No funcionó en absoluto. Uno no puede usar la palabra de Dios para hacer avanzar el proselitismo. Esto causó mucho daño a los judíos, quienes, para protegerse del catolicismo, cerraron las puertas a un entendimiento de la Trinidad. Sin embargo, Maimónides comprendió el poder de esta palabra unidad cuando se aplica a Dios y escribió: no puede haber ninguna creencia en la unidad de Dios excepto admitiendo que es una sustancia sin ninguna composición o pluralidad de elementos. Esto está en la Guía para Perplejos en la página 69. Pero por desgracia, él estaba luchando contra la misma definición de la palabra unidad, que es un compuesto, formando un todo complejo, el estado de estar unido. Y esta es la forma en que se representa a Dios en las Escrituras. No puede haber unidad sin una pluralidad, de lo contrario se debería utilizar otra palabra. La palabra unidad del latín es unitas, significa semejanza, acuerdo, y es así cuando uno ve al Padre y al Mesías en nuestro texto, en pleno acuerdo. Esta unidad recuerda los pasajes de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O en Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos. Y aquí en Zacarías es la divinidad, el nosotros, que vienen a restaurar todo según su gloria. Es decir, esto es según la gloria del Mesías, quien resucitó y fue glorificado en la segunda venida, cuando todos los ojos lo vean y lo reconozcan. Hay otro aspecto de la naturaleza del Mesías que reconocemos en Zacarías: su absoluta humildad. ¿Recuerdan cuántas veces dijo en el Evangelio que es enviado por Dios Padre para mostrar su obediencia y sumisión a pesar que Él mismo es Dios Todopoderoso? Mirando todos estos versículos, escuchamos una sinfonía de humildad. Permítanme recitar algunos de ellos. En Mateos 10:40, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Lucas 9:48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10:16, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y es especialmente en sus oraciones al Padre, en Juan 17, cuando habló de estas poderosas palabras para todos escuchar. Esta oración de tanto privilegio de leer lo que el Hijo dice al Padre. En el versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es vida eterna, saber que son uno y el mismo, sin que redefinamos la gran unidad divina. Y luego en el versículo 8 habla al Padre y dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esto es en Lucas 17:8. Al final de la oración dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El final de este versículo es un llamado a nosotros. Como el Padre envía al Hijo, así el Hijo nos envía. De hecho, la palabra apóstol significa alguien que es enviado, un mensajero. En el Nuevo Testamento la palabra se refiere particularmente a 12 discípulos, a los que Jesús seleccionó para estar con él.
y a quienes envió para proclamar la palabra en toda la tierra de Israel y luego en todo el mundo. Otras personas que no eran de los 12 llevaban ese título también. Por ejemplo, Pablo, Bernabé, en Hechos 4:14. Los apóstoles eran figuras importantes en la iglesia primitiva. Esto está en 1 Corintios 12:28. En muchos sentidos, todo creyente es enviado. Las palabras finales de Jesús a toda la iglesia comienza así: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto está en Mateo 28, versículos 19-20. La pregunta es, ¿cuánto de este mandamiento estamos haciendo? Una ilustración. ¿Han escuchado hablar de la tía Sofía, o Sophie en francés? Una historia triste pero tan alentadora. No tenía mucha educación, pero amaba al Señor y su corazón siempre estaba lleno de una canción. Siempre que podía, compartía el amor y la gracia de Dios con nosotros. Ella estaba envejeciendo y un día alguien se burló de ella diciendo que se le vio hablando del amor de Cristo a una estatua de madera de un indio frente a una tienda de venta de cigarros. Cuando Sofía oyó esto, ella respondió: tal vez lo hice, mi vista no es muy buena, pero hablar del Mesías a un indio de madera no es tan malo como ser un creyente de madera y nunca hablar con nadie sobre el Señor. Ver que la tía Sophie no tenía miedo del ridículo. Ella dijo las palabras y muchos escucharon y no tienen nada por lo que disculparse. Veamos el resultado final en el versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me darán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías 2:11. Muchas naciones vendrán a Jesús y sabrán que Él es el elegido. Aquí es cuando habrá una religión unificada, una fe, un solo Señor. Y en el siguiente versículo leemos por primera vez el título de la tierra de Israel, Tierra Santa. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la Tierra Santa, y escogerá aún a Jerusalén. Esto está en Zacarías 2:12. Hoy llaman a la tierra de Israel Tierra Santa, pero este título está reservado a los tiempos mesiánicos, donde Dios morará con el hombre y cuando será santa. La otra ocasión que nos encontramos con este título es cuando Dios le pidió a Moisés que se quitara su calzado, diciendo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es. Esto está en Éxodos 3:5. Así es que el título está reservado para más tarde, porque Dios aún no está en Jerusalén. Y aquí es cuando llegamos al último versículo 13, que concluye con las palabras: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Zacarías 2:13. La palabra hebrea para su equivalente en español callar es yas. En inglés suena como la palabra hush, que significa permanezca tranquilo, porque Jehová se ha levantado de su cielo y está a punto de bajar a su morada terrenal. También describen al mundo entero en silencio cuando el Mesías regrese. De todas formas, ¿qué podrán decir ante tal magnificencia? Pero todavía no hemos visto el ápice de este texto. Y hoy concluiré con esto. Es único lo que dice nuestro Señor en el versículo 8. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Aparentemente el texto original solía decir: el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Pero los soferim, los escribas, lo alteraron quitando la palabra mi y reemplazándola por su. Estos escribas pensaban que esto rebajaba a Dios, que Él hable de sí mismo con tanta sensibilidad. Esto no debía haberse hecho.
Y este cambio forma parte de las 18 correcciones que ahora se reflejan en nuestras traducciones. Lo cambiaron, pero no lo ocultan y escriben al margen la expresión original. Pero esto nos demuestra la intensidad del amor de Dios por nosotros. ¿Cómo puede Dios hablar de la niña de su ojo? Quería transmitir a través de esta ilustración poderosa que no está tranquilo cuando su pueblo es perseguido. Este pasaje es, en principio, sobre Israel. Podemos decir que el antisemitismo, en alguna de sus formas, es como atacar a Dios en su ojo. Dios no va a quedarse quieto cuando el mundo se reúna contra el Estado judío para eliminarlo, como nos dice en las profecías. Recordemos lo que la esposa de Amán, el antisemita, y sus sabios le dijeron a él cuando quería eliminar a los judíos. Entonces le dijeron sus sabios, y seré su mujer. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Esto está en Esther 6:13. Ella entendió que tocar a los judíos es de hecho tocar a Dios en su lugar más sensible. Y la misma protección se extiende a ellos que han dedicado su vida al Mesías. Él mismo dijo, hablando de los creyentes en este mundo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto está en Mateo 18:6. Palabras fuertes que uno no esperaría que el Mesías dijera, pero son del mismo tipo que el que leemos en Zacarías. ¿Quiénes son estos pequeños aquí? Jesús explicó en Mateo 18:3 quiénes son. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estos son entonces los creyentes. Y luego en el versículo 10 nos dice: mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 18:10. Hemos visto en Zacarías cómo estos ángeles están patrullando la tierra y yendo de un lado a otro, y cuán emocionales se vuelven cuando el pueblo de Dios es perseguido. Hemos visto lo observadores e implicados que están. Seguramente no descansarán hasta que denuncien cada persecución, cada palabra pronunciada contra uno de sus pequeños. Y es en este pasaje de Mateo 18 donde Yeshua habla mucho del infierno, en el versículo 9. Ahora, hay una conexión adicional entre lo que Yeshua dice en Mateo 18 y Zacarías 2:8. La palabra niña, en la expresión niña de su ojo, es la palabra babat en hebreo, que se traduce pupila. Y algunos lo entendieron como primero describiendo a un niñito, traduciéndolo el niñito de mis ojos. La palabra pupila refleja este entendimiento. Viene del latín pupilla, que significa una pequeña muñeca. Dicen refiriéndose al reflejo que ves de ti mismo cuando miras en los ojos de otra persona. En otra parte de las Escrituras, otra palabra que significa niño también se traduce como niña de su ojo, de Dios. Esto es en Deuteronomio 32:10, donde vemos la protección de Dios sobre Israel, y en Salmos 17:8. Allí leemos: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La palabra del hebreo traducida niña, en este caso ishon, en hebreo es un diminuto de ish y significa un pequeño individuo o un niño. Todo esto para decirles que una vez que pertenecemos a Dios, nos mantendrá y nos protegerá como uno protege a su hijo. Les traigo una ilustración. Algunas de las promesas más poderosas de Dios hablan de cuidarnos. Aquí habla de cuidarnos como la niña de su ojo. En Zacarías es la tercera vez que lo dice, después de Deuteronomio 32 y Salmo 17. Y el Señor nos promete en el Salmo 91:11 que sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. Este poderoso salmo se utilizaba mucho en el siglo I contra toda influencia maligna. Y cuando Él regrese, guardará, según Isaías 26:3, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y según Jeremías 31:10, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y finalmente en Timoteo 1:12, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este día es el día tras la gloria, en referencia a Zacarías 2:8, el último período de las tribulaciones, el día del juicio, también llamado el día de la prueba del cual Dios promete guardarnos, según 1 Corintios 10:13 y Judas en el versículo 24. Entonces tenemos plena protección de Dios en este momento. Todos aquellos que han dedicado su vida al Mesías, Yeshua, Jesús, todos los de Israel y las naciones. Y esta protección completa estará en plena fuerza después de gloria, para todos los que entrarán en el milenio, los tiempos mesiánicos. Hay muchas otras cosas que descubrir en este pequeño capítulo. El topógrafo, por ejemplo, Dios ha enviado uno para el templo del milenio y para el de la tribulación. Uno que Israel está dispuesto a construir en cualquier momento, y tal templo es necesario para que se cumplan las profecías del final de los tiempos. Veremos esta parte y muchas otras más después. Oremos. Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey, nos has hecho tus hijos, y ahora que hemos escuchado tu llamado, alístanos y danos disposición para ser enviados también. Esté ahora entre nosotros y enséñanos cómo podemos guardar tu palabra y seguirte todos los días, cada hora y minuto de nuestras vidas. Ayúdanos a darnos cuenta de tu plena presencia, para que todo lo que es temible y desesperante, todo lo que es vano y desafiante, incluso toda nuestra incredulidad y superstición puedan desaparecer, para que nos muestres lo grande y bueno que tú eres, para que las puras expresiones de nuestros corazones alcancen a otros y a nosotros, para que podamos entendernos unos a otros y entre ayudarnos. El viejo ha pasado y todo se ha hecho nuevo. Esto es cierto, y es cierto incluso para nosotros. Tú eres ciertamente el Salvador de todos nosotros en Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.